Y el sector privado, que podría ser el otro gran motor de esta nave que está volando con un solo motor en la misma revolución que el año anterior, este motor del sector privado, el resto del sector privado no alcanza a entender que el gobierno, lo que quiere hacer el gobierno. La gente todavía vincula el gobierno y mira la prensa venezolana y piensa que en algún momento nos caerá la misma receta. Claro, es que en este momento ya se va a discutir la ley de tierras, en donde uno de los postulados es la redistribución de la tierra. Claro, y entonces uno dice, el gobierno hace esfuerzos por sacar adelante el Código de la Producción, que tiene muy buenas iniciativas. Sin embargo, la iniciativa del Código se puede caer por el discurso. Entonces ahí hay que tratar de hacer un código del discurso del presidente, ¿no? Para que la gente entienda que lo que él quiere decir es un tema político y no es un tema económico necesariamente, que la gente debe poder seguir adelante con las inversiones y sin el temor que la gente... Claro, sin la incertidumbre, pero ya usted lo acaba de decir, en el momento que como candidato les dijo que mejor usted abandone la sesión que poder discutir el tema del Tratado de Libre Comercio. Pero está bien, pero ahí menos ahí hay consistencia, digamos, ¿no? Es decir, una posición, claro, la regla de juego es clara, no vamos a tener tratados de libre comercio. Tanto es así que ni en el discurso previo ni en el discurso posterior voy a tener una posición distinta, y eso es plausible de alguien que mantenga una posición. Que esté acertado o que esté menos acertado es otro tema, pero es un tema que mantiene la consistencia. Por lo tanto, en esa misma línea, yo creo que el presidente lo ha demostrado con obras, con acciones. de que respalde el sector privado, que pague impuestos, que pague sueldos justos, que arregle el tema tributario. Laboral. Y que tenga buenas utilidades. Esas son sus cuatro bases, eso es cierto. Sin embargo, eso en el discurso, a veces uno dice, ¿cómo creer cierto que nos respalda cuando la percepción es distinta, digamos? Y aquí hay un tema de percepción clara de que el gobierno no es tan proempresario como el gobierno en sus acciones lo demuestra. Bien, dentro de lo que es la revolución económica del gobierno y de Alianza País, la revolución ciudadana, se dice que Ecuador deja de ser un sistema económico concentrador y pasaría a ser que todos los ecuatorianos somos propietarios y empresarios. En ese sistema el gobierno ha invertido grandes cantidades de dinero en los microcréditos. ¿Por qué no ha funcionado, economista Fausto Ortiz, esa política económica? Si usted le preguntara a los funcionarios de la banca pública, que tienen como instrucción dar microcrédito, si ese crédito ellos creen que es un crédito eficiente, bueno, que se sienten cómodos impulsando, yo estoy seguro que 3 de 4 entrevistados le dirán, quizás fuera de micrófono, no estamos de acuerdo con el esquema de microcrédito otorgándolo desde esta institución, porque les trae problemas en la recuperación, les trae costos en la recuperación, y al final del día no lo incentivan, y eso no tiene gran impacto. Yo creo que un tema positivo del gobierno son los anticipos del bono de desarrollo humano, es decir, si yo soy beneficiario del bono, podría acercarme al Banco de Fomento a pedir 2 años anticipados de bono, y eso es quizás es una suerte de microcrédito, en donde no hay por ahí un costo tan alto de recaudación en la parte operativa, porque el que me paga el crédito es el mismo Banco de Fomento, el mismo Estado. Desde el punto de vista de recuperación, sí, porque yo le estoy dando anticipadamente el bono y ya estoy asegurado que lo voy a cobrar durante 2 años. Pero hablemos de la persona que demanda ese bono. ¿En qué va a invertir? Si Ecuador no está creciendo, esta tortita no ha crecido, va a poner una cevichería, una distribuidora de ropa, de cosméticos, y lo que usted acaba de decir, más bien va a consumir importación. Y en la práctica, esa persona podrá crear nuevo mercado o desplazar al que ya estaba vendiendo ropa y cosméticos. Es decir, allí va a haber un problema en que esa persona finalmente no terminará siendo empresario ni propietario. Mire, pero esa persona no tiene que solucionar los problemas macroeconómicos, digamos, esa persona debe solucionar sus problemas microeconómicos. Si Claro, si esa persona con ese crédito lo que hace es importar una maquinita de coser, o comprar una máquina de coser importada, y hacer ropa, o hacer tareas de desastre, entonces eso está bien para la parte microeconómica, es decir, ella va a tener bienestar, porque personal. Familiar, le corresponde al gobierno con otras políticas que otros sectores exporten más para que puedan
suplir ese deseo de importar de esa pequeña unidad operativa. Si mañana esa persona decide vender en la calle producto importado, está bien, su subsistencia va a estar en esa línea. Seguramente no va a poder vender en la calle producto importado, va a tener que vender aguas nacionales o colas nacionales, lo cual es positivo para la economía. Es decir, hay que distinguir las dos posiciones. Al pequeño empresario, al micro dueño del beneficiario del bono, le interesa, y a la economía debería estar interesándole que subsista y que mejore y que algún día salga del nivel de pobreza y que algún día deje de ser beneficiario del bono. O sea, sería el mejor premio para él sería abandonar el nivel de beneficiario del bono, ojalá con el negocio que el gobierno esté implementando. Pero lo que decíamos es, de los microcréditos, si uno quisiera catalogar y si pudiera catalogar en microcrédito, el positivo, yo creo que es mucho más positivo para el beneficiario del bono que aquel de microcrédito para cualquier persona que dijo yo quiero el 555 y al final del día es una carga para la institución financiera y es una carga de la cobranza y el gobierno termina perjudicándose en vez de beneficiarse y afectando también al sector de microcrédito que ya estaba operando. No hay peor cosa y eso es una parte económica complicada de entender. Si usted dice el microcrédito estaba en nivel del 20% y le suben la tasa al 30%, uno podría decir eso es malo o bueno para el pobre. Yo le puedo decir eso es bueno. ¿Por qué? Porque cuando sube la tasa del 20, del 30%, más instituciones de crédito van a poder... Es decir, la tasa de interés para que nuestros amigos oyentes... Correcto, si suben la tasa de interés del 20 al 30% en una línea de microcrédito, eso es positivo para la gente de escasos recursos por dos motivos. Uno, porque alguna institución, al ver ese nivel de tasa de interés que pueda cubrir sus costos operativos, va a volcarse a dar más créditos al sector que lo necesita. Va a incentivar entonces la competencia entre entidades financieras. Y entonces eso va a hacer que si yo tomaba crédito al chulco, a uno que llega en bicicleta o en moto a prestarme plata diariamente a tasas del 70 o más por ciento ocultas, yo puedo irme a una institución financiera a que me dé crédito, que suena alto, pero es infinitamente inferior a lo que yo estaba teniendo. Por lo tanto, políticas, eso se llama en economía la ley de hierro de las instituciones financieras, es decir, cuando por ayudarme a mí pobre me baja la tasa de interés, lo que estás haciendo es creando una restricción adicional. Por supuesto que hay que tratar de controlar a la banca de que no ponga, que la tasa no sea el 30, el 40 o el 50, claro. Quizás hay una tasa que podía subsistir y convivir con la realidad que puede ser niveles del 30 o 35%. Y además también para que el ecuatoriano vuelva a ahorrar, vuelva a depositar dinero que le van a pagar por el interés pasivo las entidades financieras. Es totalmente cierto. Entonces también es beneficio. Ahora, dentro de esto, ya como penúltima pregunta, economista Fausto Ortiz, agradeciéndole su gentileza, cuando hablamos de estas personas que comienzan a ser empresarios, microempresarios, el gobierno cambió la metodología para definir o finalmente calcular el desempleo. Ahora se estima que está en 7,5%, hoy día estuve revisando la página del ministerio, pero el subempleo está en 50,4%, es decir que apenas el 40% o 4 de cada 10 personas tienen un empleo fijo en el Ecuador. Macroeconómicamente, o desde el punto de vista de un ex ministro de Finanzas como usted, economista Fausto Ortiz, ¿cómo ve esta situación a mediano y largo plazo? El subempleo y el desempleo en Ecuador, 60%. Sí, el tema hay que